Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos entonces con herencia no mendeliana, ¿sí? Ya estamos llegando a la recta final, ¿bien? Así que vamos el último esfuerzo que ya estamos por terminar. ¿Qué pasa con esto? Mendel le pifió, se equivocó, todo lo que estuvimos viendo estaba mal, ¿y para qué la profe Watcher nos hizo estudiarlo? No, amores, lo que pasa es que recordemos que Mendel trabajó con un sistema bastante acotado. Él, dentro de sus capacidades y de la época en que lo estaba haciendo, hizo una experimentación más que nada del lado empírico de hacer las cosas y plantear hipótesis dentro de ese sistema, ¿sí? Tardó 10 años, estuvo un montón de tiempo haciéndolo y vemos que realmente arrojó resultados que hasta el día de hoy utilizamos. ¿Qué pasa? Fuimos avanzando y nos dimos cuenta que no era todo tan sencillo como lo planteaba Mendel en las leyes de la herencia mendeliana y en esa forma de heredar los genes. Ya estuvimos viendo al principio cuando volvimos a ver la parte de biología, de mitosis y meiosis, ¿sí? Sobre todo en la meiosis, que está el crossing over, ¿sí? Eso no está dentro de la herencia mendeliana, ¿sí? Habíamos hablado de ligación al final del último Power, tampoco estaba contemplado dentro de la herencia mendeliana, ¿sí? Y hay algunos otros aspectos, ¿sí? De transmisión de los genes en los cuales no se cumplen las leyes, ¿sí? O los tipos que están incluidos dentro de la ley mendeliana, ¿sí? Dentro de Mendel. Entonces a eso, para no confundirnos, le decimos de una manera que es herencia no mendeliana, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos de ejemplo para hablar de herencia no mendeliana? El crossing over, que ya lo conocemos, ¿sí? Es esa redistribución de genes que sucede cuando se colocan los homólogos, ¿sí? En el plano, ¿sí? Del ecuador de la célula, ¿bien? Y hay una recombinación de genes entre los que son del lado paterno y los que son del lado materno de esos cromosomas. Habíamos hablado del ligamiento, de qué pasa cuando dos genes se heredan juntos, que vienen del mismo lado del cromosoma, ¿sí? Que no hay chance de que lo encuentren en otro lado, ¿bien? Y ahora vamos a hablar, ¿sí? De alelos múltiples, de dominancia incompleta, de codominancia y de herencia ligada al sexo. Estos cuatro son también ejemplos de herencia no mendeliana y que hasta ahora no los habíamos tocado, por eso vamos a desarrollarlos en esta clase. Bien, un ejemplo de alelos múltiples lo podemos tener con los grupos sanguíneos. ¿Qué significa, antes de entrar en esto, que tengamos alelos múltiples? Que hasta ahora veníamos hablando, por ejemplo, para un rasgo, ¿sí? Teníamos o el gen cortito o el gen largo, por ejemplo, ¿sí? Y ahora estamos viendo que no siempre es así, a veces tenemos muchas más opciones. Como les decía, uno de estos casos, yo no sé si ustedes ya lo vieron en algún lado, el tema de cómo son los grupos sanguíneos, ¿sí? Los grupos sanguíneos se detectan por antígenos en la superficie de los glóbulos rojos y podemos ser grupo A, B, AB o cero. Y después está lo que es el factor RH, que eso determina si somos positivos si lo tenemos y negativos si no está. ¿Bien? En este caso, el RH no nos interesa. Lo que tenemos acá en los alelos van a ser estos tres. Tenemos el alelo A, tenemos el alelo B y tenemos el alelo 0, ¿sí? 0 que mal comúnmente le decimos O, ¿sí? Si me dicen O, se entiende, ¿bien? Ahora, entre A y B vamos a ver que son dominantes, ¿sí? Y pasa algo loco acá, que también lo vamos a ver un ratito, que es que cuando están los dos, o sea, los pacientes, las personas que sean AB, vamos a ver que se van a expresar tanto las características de A como las características de B. En ese caso estamos hablando de que son codominantes, ¿sí? Y pobrecito el cero, ¿sí? Ese es el recesivo. Entonces, para que una persona sea cero, ¿sí? Su genotipo tiene que ser 00, no hay otra chance, ¿sí? Y sus padres, en alguno de sus alelos, tuvo que tener un 0 para poder heredárselo, ¿sí?
Puede ser, y acá antes que les agarre el ataque de no soy hijo de papá, resulta que soy del cartero, el verdulero, etcétera, ¿sí? Porque siempre que vamos con esta cosa, empieza la secuencia, y menos mal que esto no lo estamos haciendo presencial, ¿sí? Pero profe, mi mamá es tanto y yo soy, papá es tanto y yo no. Bueno, no, tranquilos. Puede ser que, en el caso de los ceros, ¿sí? Que nuestros padres fenotípicamente sean A o sean B, ¿sí? Pero genotípicamente pueden no ser homocigotos para ese alelo, pueden ser heterocigotos, que en vez de ser AA o BB sean A0, ¿sí? O B0, ¿sí? Ahora, papá y mamá pueden ser AB y yo soy 0, no. Ahí sí estamos en problemas. Ahí ya sospechen. Nada, mentira. Pero no, ahí no podría ser, ¿sí? Porque no se expresaría el recesivo, ¿sí? Si uno merida en 0 y el otro merida o A o B, yo terminaría siendo A o B fenotípicamente, ¿bien? Entonces, en ese caso, sí, no hay chance. Ahora, si una persona es de tipo AB, significa que por lo menos, ¿sí? Nuestros padres tenían un alelo A y un alelo B, ¿sí? Podían ser que ellos fueran AB, podían ser que nuestros padres fueran homocigotos de A, homocigotos de B o ambos AB, ¿sí? Justo sería la coincidencia de que tuviéramos un alelo A y un alelo B, ¿sí? Y en el caso de que una persona tuviera sangre de tipo A, lo que pasa es que hemos heredado de nuestros padres, ¿sí? Un alelo A y un alelo 0, de la misma forma de que si fuéramos B, ¿sí? Un alelo B y un alelo 0 para que se exprese, ¿sí? Y fenotípicamente seamos A o seamos B, ahí vamos a ser siempre heterocigotos, ¿bien? Ahora, esto hablado así es medio un trabalengua, un lío, ¿sí? Vamos a pasar un cuadrito donde lo tenemos, ¿sí? Bien detallado para no perdernos esta información y realmente entender lo que estamos diciendo. Entonces, acá tenemos separados fenotipos y genotipos. Fenotipos, acuérdense que era aquello que se expresaba, que lo veíamos, ¿bien? Y genotípico eran aquellas condiciones a nivel genético de cómo se agrupaban nuestros alelos, ¿bien? En este caso vamos a ver que para el grupo A, que yo sea fenotípicamente A, genotípicamente puedo ser homocigoto o puedo ser heterocigoto cuando estoy en combinación con el alelo 0. ¿Sí? Entonces puedo ser AA o puedo ser A0. Y en ambos casos, fenotípicamente voy a ser A. Para B es exactamente lo mismo, pero para este alelo, ¿sí? Puedo ser homocigoto de B o puedo ser heterocigoto junto con el alelo 0, ¿sí? En el caso del grupo AB, que se están expresando, fíjense, ambos alelos, en este caso, genotípicamente, sí o sí voy a ser heterocigoto y voy a tener que tener ambos alelos. Voy a tener A y B. No entra nadie más. Y en el caso del grupo 0, este que es recesivo, ¿sí? Y que si se junta con algún dominante no se expresaba, ¿sí? Entonces, si yo ya soy fenotípicamente 0, quiere decir que genotípicamente soy homocigota recesiva de 0, ¿sí? Entonces, estos son los posibles fenotipos y genotipos que tenemos para los grupos sanguíneos. Bien, chicos, van a ver que al final de cada una de las explicaciones tienen un muñequito y lo que va a ser bien conciso de lo que estamos hablando. Entonces, ¿cuándo vamos a determinar que estamos en la presencia o estamos trabajando con alelos múltiples? Cuando en un mismo locus del cromosoma, ¿sí? Se pueda encontrar cualquiera de 3 o más genes distintos, ¿sí? Si tengo 2, no son alelos múltiples. Si tengo 3 o más de 3, sí. ¿Bien? Ahora, y esto es súper importante para no confundirse, ¿sí? Cualquiera sea el número de los genes que yo tenga 3, tenga 5, tenga 20 posibilidades de alelo, ¿cuántos van a controlar la aparición de un rasgo? Solamente 2. Acuérdense que solamente puedo tener, ¿sí? Uno que venga de cada uno de esos cromosomas homólogos, ¿sí? Entonces, si no tengo 2 alelos expresando un gen, voy a tener, ¿sí? Una aberración cromosómica. Y ahora no estamos tocando ese tema, estamos viendo lo que está pasando dentro de las condiciones de herencia normales, ¿sí? Entonces, de vuelta, para que quede bien claro. Cuando hablamos de alelos múltiples, estamos hablando que para la expresión de un gen, ¿sí? En realidad, para la expresión de un rasgo, podemos tener un montón de genes diferentes, ¿bien? Ahora, ¿sí?
¿Qué está pasando con esto? Cualquiera sea el número de genes que están controlando la aparición del rasgo, en un individuo solo pueden presentarse dos de estos al mismo tiempo, uno que venga en cada uno de esos cromosomas homólogos. ¿Bien? Bien, vamos entonces a hablar ahora de dominancia incompleta y codominancia. Estos términos son muy similares en cuanto al concepto que están esbozando, pero vamos a ver que después de entender esto, a nivel teórico sí hay una pequeña diferencia cuando estoy hablando de dominancia incompleta o hago referencia a codominancia. ¿Bien? ¿Qué pasa con esto? Hasta ahora veníamos hablando, ¿sí?, de alelos dominantes, alelos recesivos, ¿sí?, y que siempre el dominante le ganaba al recesivo. ¿Qué pasa? Vamos a ver que no necesariamente va a ser siempre de esa manera. Hay veces que lo que está pasando es que una característica no es completamente dominante sobre la otra, ¿sí? Pueden haber, ¿sí?, o este tema de que ambas características se expresen en formas iguales o que haya, ¿sí?, parcialmente, ¿sí?, grados variables de dominancia entre estas características, ¿sí? En ese caso, el fenotipo de los que sean heterocigotos van a ser completamente diferentes de los homocigotos que son la progenie, ¿sí? Los que son los progenitores en realidad, no la progenie, ¿sí? Entonces, un ejemplo claro antes de hablar de las vacas, que es el que siempre dan en genética, y por eso lo tenemos acá porque se encuentran en los libros, es, por ejemplo, el tema del color de las flores, ¿sí? Yo tengo una flor que es roja y tengo una flor que es blanca, las cruzo y lo que tengo ahora son flores que son rosas, ¿sí? No son rojas ni son blancas, son uno intermedio, ¿sí? Si yo diluyo el rojo con blanco me queda rosa, ¿bien? Entonces, un ejemplo que tenemos de eso y que siempre se da a nivel de genética es con las vacas. No me pregunten qué obsesión tienen los genetistas con las vacas o por qué este es el ejemplo predominante, pero es el que van a escuchar o el que van a encontrar si googlean esto. ¿Bien? Entonces, se habla de un tipo de ganado que van a ser los ruanos, ¿sí? Esos ganados que son ruanos resultan de la mezcla, ¿sí?, de ganado de pelaje rojizo y ganado de pelaje blanco, ¿sí? Fíjense en que, ahora les podemos dar una foto en la siguiente para que entiendan qué es este ruano, es una mezcla entre ambos colores, ¿bien? Entonces, lo que estamos viendo es que ahí no ganó ninguno de los dos, no se expresó, ¿sí?, fenotípicamente ninguno de los fenotipos de los homocigotas que estaban siendo los padres de esta nueva generación de vaquitas, ¿bien? Ahora, lo que es interesante es que cuando yo vuelvo a cruzar esa generación, y estoy ahora trabajando con la F2, empiezo a ver cosas que ya me había hablado Mendel. Y fíjense, en pobre Mendel entonces no estaba mal, ¿sí? Había un montón de cosas que estaban bien. ¿Y qué particularmente estamos haciendo referencia en cuanto a Mendel en este sentido? En aquella ley de segregación independiente de los genes, ¿sí? Vamos a ver ahora que en la segunda, ¿sí?, los rasgos particulares empiezan a segregarse. Y ahora me va a aparecer un pelirrojo por un lado y un blanco por el otro, ¿sí? Las proporciones van a ser dos ruanos por uno blanco y uno pelirrojo, ¿sí? Pero fíjense en que si acá estaríamos hablando de alguno que fuera dominante sobre uno que es recesivo, como lo veníamos viendo, ¿sí?, en Mendel, ¿sí?, en la F2 no tendría esta proporción de 50, 25, 25 o 2, 1, 1. Tendría proporción de 3 a 1, como hemos visto, ¿sí?, hablando del fenotipo, ¿sí? Vamos entonces a ver esto en los esquemas para que nos quede bien en claro, pero lo importante que se entienda de esto es el tema de que cuando hablamos de dominancia incompleta y codominancia, no va a haber, ¿sí?, recesivo y dominante como lo veníamos planteando hasta el momento, sino que ambos genes, ¿sí?, ambos alelos, van a buscar expresarse en variables grados de dominancia. Por lo tanto, voy a tener expresiones fenotípicas en la descendencia que son diferentes al fenotipo de los homocigotos que son los progenitores, ¿bien? Y cuando empiezo a cruzarlos, ¿sí?, esa F2, ahí empiezo a ver esa segregación de los genes y empiezan a aparecer, ¿sí?, porque justamente siguen siendo dominantes ambos genes, ¿sí?, empiezan a aparecer las características, ¿sí?, la expresión fenotípica de aquellos homólogos que las había perdido en la filial número 1. Bien, chicos, lo que tenemos acá es un ejemplo de herencia, ¿sí?,
no mendeliana, en este caso, ¿sí? Intermedia, ¿bien? ¿Qué está pasando acá? Es el ejemplo que teníamos en la diapo anterior de las vacas. Atención con una cosa, en cuanto a la nomenclatura, los alelos son ambos dominantes. Acá lo tienen puesto uno en chiquitito y uno en grande, R minúscula y R mayúscula, para que se entienda y se pueda diferenciar y seguir el hilamiento. Pero a nivel de nomenclatura deberían de escribirse ambos con mayúscula porque son dominantes. ¿Qué está pasando en este caso? Cuando se me mezclan, ¿sí? Los dos padres que son homocigotos, en la filial número 1, que son todos heterocigotos, no voy a tener una expresión fenotípica ni igual a un padre ni igual a la otra. Lo que voy a tener es una mezcla, una fusión de ambos padres, ¿sí? Lo que estoy viendo ahora es, fíjense, no es blanco, no es rojo, es ruano, una mezcla de cobrizo, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo voy a la filial número 2, ¿sí? Que es lo que tengo acá, ¿sí? Y estoy cruzando a mis híbridos, lo que voy a ver es esa segregación de los genes de forma independiente que me va a volver a expresar el fenotipo de los homocigotos. Y en este caso hay una diferencia en cuanto a Mendel cuando hablamos del fenotipo, porque genotípicamente, ¿sí? Estamos igual, ¿sí? No me cambia el genotipo, ¿sí? Estamos haciendo la misma mezcla que teníamos con Mendel, pero fenotípicamente la historia es otra. Por acá estamos hablando que se me va a cruzar, en este caso, R grande con R grande, ¿sí? Que era el rojo, va a ser dominante y se va a expresar de esa manera. R chiquita con R chiquita, que era el blanco, también es dominante y se va a expresar de esa manera. Y estos que van a seguir siendo heterocigotos van a ser una mezcla de ambos alelos. En este caso van a permanecer siendo ruanos, ¿bien? Lo que pasaba con Mendel que la proporción fenotípica era de 3 a 1, ¿sí? Teníamos, por ejemplo, 3 lisas y una rugosa, ¿bien? Cuando hablábamos de las habichuelas, ¿bien? Entonces, eso es una diferencia. Después lo que tenemos acá es exactamente lo mismo. Vale la aclaración de vuelta sobre la nomenclatura. Fíjense en que el cruzamiento es idéntico. Lo que me cambia es el resultado. Cuando yo estoy viendo esto, lo que hay es codominancia. ¿Qué quiere decir? Se están expresando al mismo tiempo las características fenotípicas de ambos homocigotos, ¿sí? De vuelta, ¿este híbrido es igual al padre o a la madre? No, es completamente diferente en el fenotipo, porque no es blanco y no es negro. Lo que tengo es blanco y negro, lo que sería moteado, ¿sí? Acá no se pusieron de acuerdo como en el de recién, que era dominancia incompleta, que tenía una mezcolanza. Acá si no dice, bueno, el blanco yo hago la mía, el negro yo hago la mía, bueno, nos dividimos las partes de la vaca y nos expresamos los dos al mismo tiempo. Entonces acá estamos hablando de codominancia. A nivel genotípico, ¿sí? Y del cruzamiento es exactamente igual que cuando estábamos hablando de dominancia incompleta. Entonces, acá para que nos quede bien claro, cuando hablamos de dominancia parcial o incompleta, estamos hablando de la condición en la cual el gen dominante no logra imponer su expresión en forma total en el heterocigota, ¿sí? Sin embargo, voy a tener una mezcla, una función de ambos genes dominantes. Cuando estoy hablando de codominancia, que esto lo habíamos visto recién en la banca de Milka, ¿sí? Que esa es la lechera, la de siempre, y lo habíamos visto con los alelos que tenían que ver con los grupos sanguíneos. En este caso lo que estamos viendo es que el fenotipo de heterocigota va a estar determinado por la expresión individual de ambos genes, ¿sí? Yo no es que soy más A o más B, soy A, B, los dos al mismo tiempo, ¿sí? En este caso las vacas no son más blancas que negras ni más negras que blancas, son blancas y negras o son moteadas. Tengo la expresión de ambos dos, ¿bien? Entonces, acuérdense de esto para ver bien cuál es la diferencia entre codominancia por un lado y dominancia parcial o dominancia incompleta. Bien, vamos con esta que es la última. Estamos hablando de herencia ligada al sexo. Cuando hablamos de herencia ligada al sexo, ya se está buchoneando que los cromosomas en los cuales voy a encontrar estos genes que me estoy disputando en cómo se heredan, van a ser mis cromosomas sexuales, ¿sí? Esos gonosomas o también llamados alosomas, que eran los que me determinaban el sexo, ¿sí? Genómico, ¿sí? XX para las mujeres, XY para los hombres, ¿bien? Entonces, vamos a ver qué está pasando, ¿sí? Cuando el gen en cuestión se hereda en estos cromosomas.
Bien, entonces vamos a ver que los cromosomas sexuales son un par de homólogos, bien, de la misma manera que han sido el resto de los pares de los que veníamos hablando, ¿sí? De aquellos que van a ser los cromosomas somáticos, bien. En este caso vamos a ver que tienen un sector homólogo donde sí tienen la misma cantidad de genes, ¿sí? Pero hay un segmento de cada cromosoma que tiene genes particulares y exclusivos, que este va a ser el segmento heterólogo, ¿bien? Podemos hablar que los varones tienen, ¿sí?, un representante de todos los genes que están ubicados en el cromosoma X, ¿sí?, porque tienen un X, ¿sí?, mientras que las mujeres, con respecto al Y, no tienen nada del sector heterólogo porque somos XX, solamente XX, ¿bien? Entonces, ¿dónde va a estar el tema acá? ¿Qué pasa con esos genes, ¿sí?, que se encuentran en el sector heterólogo de estos cromosomas sexuales, ¿sí? Vamos a ver que en ese caso la transmisión y la expresión de estos genes depende del sexo de los individuos, ¿sí? Si yo no tengo esos sectores heterólogos que están acá, no tengo chances de que se expresen esos genes. Entonces, para que quede bien claro, vamos a decir que la herencia ligada al sexo se refiere a la transmisión y expresión en los diferentes sexos de aquellos genes que se encuentran en el sector heterólogo del cromosoma X y del cromosoma Y, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el fenotipo? Va a tener que ver en cuanto si el gen está ligado a una característica que sea dominante o sea recesiva. Como ejemplos, ¿sí?, de patologías o alteraciones que tienen que ver herencia ligada al sexo, tenemos a la hemofilia y tenemos al daltonismo, ¿sí? Ustedes hemofilia lo van a ver más adelante cuando tengan hematología, ¿sí? Yo solamente lo que es nivel genético no voy a entrar en qué es lo que está pasando, ¿sí? Les voy a mostrar cómo es que es cómo se hereda para que quede bien claro este concepto. Bien chicos, antes de seguir con esto, les voy a hacer una aclaración, ¿sí? Yo me acabo de robar lo que les había explicado a los chicos de fisiopatología, pero de otra carrera, ¿sí?, que justamente tuvieron esto, y para que ya lo tengo armado toda la parte de explicar hemofilia con respecto a cómo se van a heredar estos genes, ¿bien? Así que, punto número 1, me interesa a mí ahora en esta materia genética que ustedes me puedan definir hemofilia. No me interesa que me digan qué es la hemofilia, ¿sí?, a nivel de patologías. No me interesa si está afectado el factor 8, factor 9, nada de eso. Lo único que me va a interesar es que es una patología, ¿sí? La pueden definir como que está alterado los factores de coagulación, hasta ahí nomás para saber de qué están hablando, y que va a ser de herencia ligada al cromosoma X recesiva, ¿sí? Eso es lo que necesitan saber ustedes de parte de lo que es genética. Y después, para que les quede claro, esto que estuvimos hablando hace un ratito de cómo es la herencia legal del sexo. Entonces, me van a escuchar hablarles a los chicos y hacer una introducción a lo que es genética porque ellos en la carrera no lo tienen esto, ¿sí? Entonces, imagínense tener que explicar hemofilia cuando no tienen ni idea de qué corno estoy hablando con todo esto. Lo voy a dejar para ustedes porque de paso, ¿sí?, van a ver que estoy en una posición muy zen explicándolo. Sé que estaba en un momento muy relajado del cuatrimestre. Y entonces está bueno para que ustedes vuelvan a retocar algunos conceptos que hemos hablado y que ustedes ya los recontra saben, pero de paso nunca viene de mal, ¿sí? De más. Y después ahí sí van a tener la parte que les interesaría a ustedes, que es cómo se hace, ¿sí?, la herencia, ¿sí?, de estos genes y cómo eso afecta a los individuos, porque tenemos individuos que son portadores, porque tenemos sanos, porque tenemos enfermos, ¿bien? Así que ojo con eso, no se me enrosquen con la parte de patología, ¿sí? Acuérdense que esto después, de última, no lo tiren, porque van a verlo en hematología, seguramente hemofilia es un tema que lo tocan, así que quizás por lo menos dicen, no, yo en genética algo escuché de esto, ¿sí? Bueno, los dejo entonces con mi yo del pasado explicándoles hemofilia. Bien chicos, antes de empezar a hablar de hemofilia, me gustaría poner en claro algunos conceptos que tienen que ver con genética, ¿sí? Sobre todo para que se entienda de qué estamos hablando. Entonces vamos a dar una pequeña introducción a eso antes de poder abordar el tema, ¿sí? Yo no sé si ustedes tuvieron genética anteriormente en la carrera, no sé si lo vieron en biología, si nunca lo escucharon y necesitan más información de lo que les estoy comentando algo, ahora avísenme y no tengo ningún problema de explicárselo más en detalle.
Bien, lo que me interesa que sepan por el momento es que la especie humana está caracterizada por tener 46 cromosomas, ¿sí? En nosotros esos 46 cromosomas son 23 del lado paterno y 23 son del lado materno, ¿bien? De esos 46, ¿sí? Vamos a ver que hay un par de cromosomas, ¿sí? Que es el par 23, al que llamamos el par sexual, ¿sí? Que es el que determina el sexo cromosómico. Los hombres son XY y las mujeres son XX, ¿bien? Por lo tanto, quien determina el sexo cromosómico del bebé es el papá, porque nosotros podemos dar solamente X. Si las mujeres podemos tener bebés con otras mujeres, tendríamos solamente mujeres, porque a nivel cromosómico, ¿sí? No tenemos chance de generar otra cosa. En cambio, el papá puede dar una X o puede dar una Y. Si da una X va a ser una mujer, si da una Y va a ser un varón, ¿sí? Obviamente esto a nivel cromosómico, ¿sí? Entonces, eso está bueno que lo tengan en cuenta. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta es que los genes, ¿sí? Pueden ser recesivos o pueden ser dominantes. Si son dominantes, ¿sí? Quiere decir que si ese gen está, se va a imponer lo que está expresando ese gen. Siempre, independientemente de su compañero. ¿Bien? En cambio, si yo soy recesivo, sí o sí, para poder expresarme tengo que tener a otro recesivo al lado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un dominante y un recesivo, se expresa el dominante y esa cualidad recesiva no se expresa. ¿Bien? Esto es importante porque la hemofilia es una enfermedad hereditaria, ¿sí? Tiene una connotación genética, ¿sí? Transmitible por sus genes y es ligada al sexo, ¿sí? Entonces quiere decir que está transmitida en el par sexual de los cromosomas. ¿Bien? Este está ligado al cromosoma X, lo que quiere decir que la que transmite la enfermedad es la mujer, ¿sí? Es esa X, pero es recesiva. Entonces, para que se exprese, ¿sí? Tengo que tener dos cosas. Tengo que ser hombre, porque mi único factor de información es la X, entonces ahí no tengo nada con que competir y se expresa, ¿sí? Y por otro lado, si yo soy mujer, ¿sí? Al ser recesivo no se expresa la patología, pero yo me vuelvo portadora. ¿Qué quiere decir? Que tengo la capacidad de pasárselo a mis hijos. ¿Bien? Entonces, ahora esto que entendimos vamos a ponerlo de acuerdo como está descrito acá en esta diapo. ¿Sí? Decimos que la hemofilia es una enfermedad hereditaria, ¿sí? Y ¿cuál es la principal característica de esta hemofilia? ¿Sí? ¿Cuál es la patología que presenta? Es que ese gen que estamos hablando que está ligado al cromosoma sexual, ¿sí? Sobre todo al cromosoma X, y se transmite como un rasgo mendeliano ligado al sexo, que afecta solamente a los hombres, mientras que nosotros somos portadoras, lo que va a hacer es el gen, el que está afectado, es el que se encarga de los factores de coagulación, ¿sí? Generalmente el factor de coagulación que se va a ver afectado por la falla a nivel genómico va a ser el factor 8, ¿bien? La siguiente hemofilia más común que hay va a ser la del tipo B, ¿sí? Que está afectado es el factor de coagulación 9. Y después hay otras que son un poco más raras, ¿sí? Que cuando está afectado el factor 5 o el factor 7, el factor 11, ¿sí? Pero esas son ya mucho más extrañas. La más común es la que tiene afectado el factor 8 y la que le sigue es la que tiene afectado el factor 9. ¿Bien? ¿Qué quiere decir que estén afectados los factores de coagulación? Quiere decir que ese paciente, ¿sí? Va a tardar mucho más tiempo que un paciente que no tiene esta patología en coagular, ¿sí? Lo que a mí ustedes me golpean, ¿sí? Se me hace un moretón, ¿sí? O no me pasa nada. A un paciente que tiene hemofilia, que se golpea, que se cae, que se corta, ¿sí? La reacción que va a tener va a ser mucho más duradera, ¿sí? Va a tener un moretón el triple, el cuádruple de lo que me pudo haber pasado a mí. Se corta y no para de sangrar, ¿sí? Yo pongo presión y detengo el sangrado. Con este paciente pongo presión y tengo que estar un tiempo muy largo o lo tengo que llevar a la sala de emergencia para que le den de forma exógena factor de coagulación. ¿Bien? Entonces, ligado a cómo va a ser, qué tan afectado esté la capacidad del paciente de tener ese factor de coagulación, es que yo voy a determinar la gravedad de la hemofilia, ¿sí? Si el paciente no sintetiza casi nada de factor de coagulación, ahí va a ser grave, ¿sí? Si tiene más o menos va a ser moderada y si tiene una pequeña falla va a ser leve, ¿sí? Entonces tenemos 3 grados de clasificación en cuanto a la hemofilia, ¿sí? Leve, moderada y grave, ¿sí? Bueno, todo esto lo vamos a ver ahora en las siguientes diapos.
Bien chicos, acá tenemos el patrón de distribución de los cromosomas de los que estábamos hablando, ¿sí? Hacia la izquierda lo tienen puesto en las personitas y hacia la derecha como son los cromosomas, ¿bien? En los hombres dijimos que eran XY y las madres son XX, ¿sí? Hombres XY, mujeres XX. ¿Cómo es la distribución? Este cromosoma X se va a poder juntar con este cromosoma X o se va a poder juntar con este cromosoma X, ¿sí? El que está rojo es el enfermo, ¿sí? O sea, quien tiene incapacidad de sintetizar, de generar el factor de coagulación, generalmente factor de coagulación 8, ¿sí? Entonces, cuando se me junta el del papá que está sano con el de la mamá que está enfermo, me da una hija que es portadora, ¿sí? ¿Por qué es portadora? Porque este que está acá, que está sano, es suficiente para poder sintetizarme factor de coagulación y que no tenga problemas la mujer, ¿sí? Puede tener ciertos déficits, pero no al nivel de va a tener una persona hemofílica, ¿bien? Y la otra chica tiene los dos cromosomas X sanos, entonces no tiene ningún tipo de problemas. Ahora, cuando estamos hablando de los varones, ¿sí? La Y, que es el que va a determinar el sexo cromosómico masculino, se me puede juntar con esta X, ¿sí? O se me puede juntar con esta X, ¿bien? Ahora, cuando el cromosoma Y se me junta con el cromosoma X que está enfermo, voy a tener a este hijo que va a ser el hemofílico, está enfermo. ¿Por qué? Porque la capacidad de sintetizar el factor de coagulación está en este, y este no la tiene, ¿sí? Por lo tanto, no tiene chance de poder sintetizar las cantidades normales, ¿sí? O necesarias para tener una buena coagulación. En cambio, el otro chico, ¿sí? Tengo la X que está sana, ¿sí? Y tengo la Y que está sana. Este va a ser un varón que va a ser sano, no tiene ningún problema de coagulación, ¿sí? Por lo tanto, cuando uno tiene el cruzamiento entre un hombre que es sano y una mujer que es portadora, en los varones, ¿sí? En el embarazo de bebé varón, tengo un 50% de probabilidad de que el bebé salga hemofílico y un 50% de probabilidad de que el bebé nazca sano. Y en el caso de las mujeres, también tengo una probabilidad de 50-50. 50% de que salga completamente sana y 50% de que nazca hemofílica. En el caso del padre que es hemofílico, que se junta con una mujer que es sana, fíjense en que acá tenemos la distribución, ¿sí? Entonces quiere decir que su cromosoma X está afectado. Entonces, cuando yo lo junto con las X de la mujer, ¿sí? Ya sea con esta o sea con esta, siempre estoy traspasando la parte que está enferma. Entonces, mis dos hijas van a ser portadoras. Tengo un 100% de probabilidad de que mis hijas sean portadoras, ¿sí? En cambio, el cromosoma Y, que no tiene ningún problema, se puede juntar con las dos X, que no tienen problema, y mis hijos van a salir los dos sanos, al 100%. ¿Bien? Puedo tener la mala suerte, ¿sí? De que un varón que es hemofílico se junte justamente con una mujer que sea portadora, ¿sí? Lo que estoy intentando hacer con Violeta es pintarles la mitad del muñequito, ¿sí? No tengo mucha dexteridad porque estoy con el pad de la compu, ¿sí? Pero para que me entiendan, imagínense que esta es portadora, ¿sí? Ahí estamos en problemas, porque los hijos varones, ¿sí? Me van a salir uno hemofílico y uno sano, ¿bien? Mis dos hijas, ¿sí? Van a salirme una que va a ser portadora y la otra, ahí sí puede ser hemofílica. El tema es que nosotros decimos que la hemofilia es una presentación en los varones porque en la mayoría de los casos, salvo alguna excepción extremadamente rara, los fetos que son hemofílicos, ¿sí? Los fetos femeninos que son hemofílicos no llegan al término, ¿sí? Mueren en la vía intrauterina. Por eso es que no hablamos de mujeres hemofílicas, ¿bien? Bueno, con esto entonces terminamos. Chicos, como siempre, cualquier tipo de duda que tengan, cualquier inconveniente con lo que hemos explicado, que no se haya entendido, ¿sí? Algo que necesitan reforzarlo, por favor utilicen todos los medios disponibles que tienen ustedes de comunicación para hacernos llegar tanto a la profe Cami como a mí que algo acá se perdió en el camino y que necesitan que lo reforcemos, ¿sí? No se queden con dudas, ¿bien?
Ya estamos por terminar, nos queda ver un tema más después y ya estamos, ¿sí? Así que vamos chicos, es el último esfuerzo, estamos a nada de terminar este cuatrimestre, enorme el esfuerzo que han hecho con esta cursada así virtual. Así que bueno chicos, de vuelta, ¿sí? La última vez que les insisto, si en algo no se entiende, por favor avísennos, ¿bien? Les mando un beso enorme, nos vemos en el próximo Power.